Ok, listo. Sí, sí logran ya mirar pantalla, ¿verdad? Entiendo que sí. Así es. Sí, sí, se ve. Gracias. Bueno, retomando bastante algunos puntos que menciona el maestro Ezequiel, es también, ¿verdad? Vamos a poder coincidir en estos ítems en los que vamos a resaltar, porque cuando hablamos de esta etapa de la adolescencia como una oportunidad para la espiritualidad y el cuidado, pienso que también el equipo de profesionales que estamos al frente o que trabajamos en instituciones de salud o que trabajamos en instituciones de educación también vale la pena que sea un momento donde también podamos nosotros evolucionar lo que en muchos lugares de formación, en nuestros centros de formación, en escuelas, en universidades, en centros de formación especializados nos enseñan de que efectivamente la adolescencia es un tránsito, ¿verdad? Es ese tránsito obligado, como menciona en el artículo, que estamos todos los seres humanos eh, prescrito que vamos a cursar en nuestro ciclo de vida y lo describe como ese torbellino biológico. Ok, sabemos de que esa es una realidad, pero también creo que entonces tenemos la tarea, muchos de nosotros, de desmitificar también, porque en muchas ocasiones ya los cuidadores, los padres, muchas veces también hasta el mismo adolescente se describe con una situación de que la adolescencia se vuelve o es una etapa difícil. Entiendo que en mucha literatura, entiendo que en la descripción profesional de lo que conlleva el transitar, ¿verdad? Por este periodo de la adolescencia, eh, es compleja por todos los cambios biológicos y psicológicos que se pueden experimentar. Sin embargo, creo que también esto para todos los profesionales que están acá debe de ser una oportunidad y una ventana de empezar a potenciar en lugar de reforzar de que es una etapa compleja y que es una etapa difícil, también mirar que todo ese torbellino biológico que hay ahí, que toda esa energía que está ahí, que todos estos cambios que están ahí se puedan canalizar y que pueda verse como un tiempo de preparación, como un tiempo de alistamiento para esa adultez. Creo que podemos nosotros fortalecer, reforzar esos valores para ese futuro adulto y más cuando son adolescentes que tienen una condición de salud como la hemofilia. Creo que también es una forma de potenciar la energía y todos esos impulsos hacia una causa de autocuido que sabemos que la van a necesitar, una causa de ayudar también a otras personas y que podamos, vuelvo y repito, a resignificar el hecho de que un ser humano va a pasar por la adolescencia. Hablo de resignificar, que es darle más valor a este momento de trascendencia, pero porque vas a una mejor etapa y que todo lo que estás experimentando ahorita, lo que vamos a hacer es unificarlo para potenciar y que todas esas inquietudes que estás experimentando, todas esas preguntas, toda esa incertidumbre pueda ser volcada para poder ir aclarando ese futuro que nos pueda pintar un mejor pronóstico. También dentro del artículo se menciona que los adolescentes con hemofilia permanecen en una alta incertidumbre y muchas veces cuando nosotros, en el caso, ¿verdad?, de mi persona en el hospital, tenemos la oportunidad de conversar con ellos, sus preguntas son cómo van a ser ellos para incorporarse a esta vida, cómo y qué oportunidades de trabajo van a tener. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo también en muchos lugares y en muchos centros de salud se refuerza lo incapacitante que puede ser el vivir y el tener una patología como esta. Creo que ese es uno de los retos, creo que esa es una de las transformaciones que se nos vienen para los próximos años, que en estas instituciones también pueda haber un equipo integrado, conformado, pero para hacerle frente a la parte psicosocial. Yo cuando también revisaba el libro de la maestra, definitivamente que lo pensé como un libro guía,
base para que muchas personas que trabajan con el usuario de hemofilia lo puedan revisar y puedan tener este contexto tan amplio como lo muestra en este libro. Entonces, ¿por qué les decía el hecho de conformar estos grupos de trabajo para hacerle frente a la parte psicosocial? Porque creo que la parte médica, la parte biológica en muchos hospitales, en muchos países de la región, está bastante a la vanguardia. Tienen un sistema de tratamiento que contiene, que le permite brindar la profilaxis a los pacientes. Entonces, pero hay otra parte que sí todavía es un punto de quiebre, está un poco debilitado, que es esa parte de fortalecer los grupos para que estas personas y estos pacientes que tienen una condición de hemofilia también puedan encontrar recursos. Sabemos que muchas veces el personal no da abasto. Cuando hablo del personal es en muchos hospitales, a veces no hay un psicólogo específico o no hay un trabajador específico solo para esta unidad, cuando sabemos que la demanda de atender a esta población es bastante grande. Entonces, por eso hablo de conformar un equipo, por eso los invito y genero esta idea para que realmente podamos nosotros tener una iniciativa de poder reforzar lo que ya se hace, pero en la parte psicosocial. Y cuando hablo de la parte psicosocial, me refiero a todos los componentes en los cuales nosotros podemos intervenir desde un centro de salud. Y desde, obviamente incluimos trabajo social, incluimos educadores en muchos hospitales que hay centros de formación o centros de educación, incluimos también psicología. ¿Por qué les menciono esto? Como les decía antes, me parece que a nivel de tratamiento en muchos de los hospitales que tenemos la oportunidad de ir, está cubierto y hay una muy buena respuesta del mantenimiento a la enfermedad para que mientras hay una cronicidad, hay recaídas, pues el paciente pueda cumplir y pueda recibir la dosificación que necesita. Pero también recordemos que no solamente somos biológicos, también obviamente el ser se integra de las otras dimensiones como lo es la espiritualidad que vamos a ver más adelante. Familia y personal de salud en ocasiones no se encuentran preparados para afrontarlo. Claro, ustedes saben de que no están siempre preparados para esto por la desinformación. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta que uno de los factores de protección es eso, es informarse, es formarse y es también proyectarse. ¿Qué podemos hacer con la condición que tenemos? Porque muchas veces, y yo tengo la experiencia de vivirlo, como les mencionaba antes, también tengo la oportunidad de laborar en un hospital donde específicamente hay una unidad de hemofilia y de hematología. Y hay un entrenamiento bastante intensivo, hay una programación realmente admirable que se respeta, que está ya programada año a año sobre cuál va a ser ese entrenamiento que se va a hacer al paciente y a los cuidadores. Esto es parte de la información, pero nos quedamos con un entrenamiento de la parte biológica, de la parte médica, de la parte en medicina. Entonces sí todavía creo que hace falta que haya un plan a la par de ese entrenamiento médico-biológico, un entrenamiento también de la proyección de vida de esta persona, de cuál va a ser su plan de vida, de cuál va a ser su proyecto de vida. Pero no hablo obviamente de una charla, no hablo obviamente de un taller, hablo de un programa estructurado que pueda tener un seguimiento también anual. Y claro, nosotros sabemos que estos pacientes, por lo menos en el caso de nosotros que tenemos la oportunidad de estar en un hospital pediátrico, los vamos a ver por 5, por 6, por 10 años, hasta que ellos obviamente pasan a otro centro de atención donde ya van a la adultez. En el caso de la espiritualidad, acá pasa algo bien interesante, porque cuando hablamos de factores de protección,
Y cuando nos vamos a leer también definiciones de espiritualidad, y voy a citar una por el autor Salgado en el 2015 que dice que la espiritualidad implica el modelo de cómo los seres humanos nos relacionamos con nosotros mismos, los demás, al Dios que ellos conocen y la manera de construir el sentido de la vida. Creo que va orientado a lo que platicábamos anteriormente, cuando esta definición nos invita en la forma de relacionarnos también, creo que nos hace un refuerzo a la forma en la que nosotros vamos a tener ese cuidado por nosotros mismos. Vamos a tener la conciencia de cómo nosotros nos involucramos también con los demás. Vamos a tener la conciencia y ese desarrollo de una autoconciencia de lo que está ocurriendo en mi interior, y más cuando contamos con una condición de salud como es la hemofilia. Es bien interesante también recalcar y diferenciar muchas veces el término de espiritualidad, que se diferencia de la religiosidad. Es más, hay una parte donde sí, ¿verdad? Coinciden, y una de ellas es la trascendencia. Ambas buscan que el ser humano pueda encontrar esa trascendencia. Sin embargo, la espiritualidad, muchas veces la literatura la describe que hay un poco más de libertad, y en el caso de la religión hay una doctrina, hay unos pasos establecidos, marcados y prácticas a seguir. Y en la espiritualidad en ocasiones se describe como un poco más creativa. En los factores de protección, en los factores de protección hay algo donde nosotros podemos hablar en tres aristas. Uno es factores de protección biológicos, otro sería social y otro sería el psicológico. Fíjense que en esta imagen que ustedes pueden contemplar y ustedes pueden mirar, nace a raíz de una iniciativa de ir buscando un factor de protección como es el hecho de ejercitarse, por el hecho de el volumen de sedentarismo que en muchas ocasiones experimentan estos pacientes por el temor a las lesiones que pueden tener. Entonces se crea un pequeño programa a través de los juegos de video que ya traen incluidos música y también como una pequeña coreografía que trae movimientos adaptados a una edad preadolescente y adolescente. ¿Qué significa eso? Que son unos movimientos fáciles de seguir, divertidos de seguir, y creo que contribuye y abona al hecho de movilizarse y de ejercitar en una condición de salud como esta. ¿Qué otro factor podemos encontrar? Podemos encontrar el hecho de la adherencia al tratamiento. Podemos encontrar también el hecho de el ejercicio, que va a ser muy clave, y dentro de ello vamos a hablar de la natación, que creemos que son unos de los que les permiten eh, exponerse a que ellos vayan a tener una complicación por la salud. Es importante también otro factor de protección, las redes de apoyo que ellos puedan tener, la formación que ellos puedan tener, y cuidar porque obviamente ellos tienen una cantidad de factores psicológicos a los que están expuestos, como el estrés, los sentimientos de culpa, en algunas ocasiones la baja adherencia al tratamiento, la tristeza profunda, y algunos también experimentan el hecho de llegar hasta una depresión, el pesimismo y el afrontamiento inadecuado. Entonces, creo que el hecho de que nosotros podamos contemplar la importancia de fortalecer las unidades de hematología, que podamos reconocer la importancia que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con el autocuidado, que tiene que ver con el hecho de que esta persona no solamente es un cuerpo,